Buenos días, estimados alumnos de Villamedic. Voy a continuar con el curso de actualización extracurricular de COVID-19. Soy el doctor Giancarlo Pérez Lazo, infectólogo del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Y acorde al cronograma, nos toca diagnóstico de COVID-19. Hablaremos sobre las pruebas rápidas, su utilidad y las pruebas moleculares, ¿no?, en el contexto actual. Este es el temario que tenemos para hoy. Vamos a abarcar algunas generalidades del tema. Hablaremos rápidamente de las pruebas moleculares, cuáles son las pruebas rápidas, la dinámica y las curvas de los anticuerpos, que son los otros análisis que, bueno, realmente no los discuten mucho, que son quimioluminiscencia, las pruebas de ELISA. ¿Cuál es la aplicación de estas pruebas rápidas? ¿Cuál es el valor de los anticuerpos neutralizantes? ¿Qué tipos de muestras se pueden emplear? La utilidad de las pruebas rápidas en Perú y cuál sería un flujograma ideal que hemos propuesto. Finalmente daremos algunas conclusiones para que puedan aplicar lo aprendido. Entonces pasemos con un poco de generalidades. Como ustedes saben, este es el virus, ¿no?, del SARS-CoV-2. Entonces el virus en sí, cuando uno trata de hacer la detección de algunas partículas virales, ¿no?, y identificar algunas estructuras, ¿no?, puede tener varios targets, como ven ustedes acá. Las pruebas rápidas pueden ir dirigidas contra estas proteínas, las spikes, ¿no?, las glicoproteínas, o pueden ir dirigidas contra proteínas de envoltura, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno habla también de pruebas moleculares, puede estar dirigido los targets para buscar algún gen en específico, como el gen ORF o algunas otras partículas. Miren ustedes que hay varios glicoproteínas, hay proteínas tipo NSP, que son estructuralmente hablando de licasas, replicasas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno tiene que, para que se produzcan anticuerpos en general, tiene que haber una reacción que depende mucho de la inmunidad humoral, ¿no? Es decir, hay un target, hay un antígeno que se pega y estimula una respuesta humoral, ¿no? Vean ustedes que después esta respuesta humoral va a hacer una interacción estimulando también la producción de linfocitos T y viceversa, ¿no? Hay una retroalimentación entre estos y también son mediadores de acá de citoquinas. Entonces, para hablar de una detección de pruebas rápidas, ¿no?, que detectan anticuerpos, tiene que haber esta respuesta humoral y respuesta celular. Entonces, hay tiempos en los cuales uno puede hacer el diagnóstico. ¿En qué fase vamos a abordar a los pacientes? Podemos hacer screenings de pacientes asintomáticos, podemos simplemente monitorizar, por ejemplo, aquellos contactos de pacientes, ¿no?, de un paciente índice. Podemos hacer el screening ya de pacientes sintomáticos, podemos hacer el diagnóstico de un paciente que tal vez está iniciando o está en el periodo presintomático tal vez, y en base a pacientes que ya tienen la enfermedad podemos tomar alguna decisión terapéutica en base a los resultados, ¿no? Y no solamente eso, sino también recordar que estos análisis sirven también para reforzar las medidas de aislamiento de contacto y aislamiento respiratorio, ¿ok? Y estas pruebas también han sido muy utilizadas, sobre todo para definir el de aislamiento, ¿no? Entonces es importante, nos dicen, sí, pídele PCR para que el paciente pueda salir a un área que no es no COVID, o pídele una prueba rápida para definir si ya no está contagiando, por decir, ¿no? Entonces esas son las actitudes y los criterios que se toman, pero vamos a ver ese tiempo, ¿no? Y también si es convaleciente, ¿no? Por ejemplo, mi PCR ya pasó 2 meses, pero aún así sigo positivo, o mi prueba rápida tiene 2 a 3 meses y sigo saliendo IgG. Entonces hay que ver para qué escenarios puede ser útil y ver sobre todo la utilidad también de pruebas moleculares para monitorizar el shedding viral, es decir, la excreción de partículas virales que no necesariamente pueden ser contagiantes. No puede ser un virus desnaturalizado que simplemente se esté excretando, y eso puede ser en periodos prolongados en cierto tipo de pacientes. Entonces recuerden acá que la utilidad de una prueba tiene que ser enfocada en el momento en que tú
tú estás haciendo alguna intervención, si es en la incubación, en periodo de enfermedad o si está haciendo en convalecencia, ¿ok? Entonces, esto se llama vigilancia pasiva y activa. Entonces, la vigilancia activa va a ser aquellos, sobre todo en pacientes que están realmente con síntomas y los contactos directos, ¿no? Entonces, vamos a proseguir. Recordar ustedes que hay algunos conceptos básicos. La mayor parte de los pacientes van a estar asintomáticos, entonces en ellos la dinámica de los anticuerpos va a tener una actividad diferente tal vez a los pacientes que son sintomáticos. Recuerden que los síntomas se pueden presentar desde 3 días después de la exposición. Entonces, en aquellos que son asintomáticos, definir la durabilidad de estos anticuerpos va a ser un tanto especial. De los que son infectados también van a tener otra dinámica. Recuerden, como les digo, 3 días posteriores ya están haciendo los síntomas. Entonces vean ustedes acá, por ejemplo, que esta es una línea de tiempo de más o menos estimados de cómo es que se producen en días la infección. Si uno tiene una infección acá, la exposición, vean que los síntomas pueden presentarse en este lapso de tiempo de 3 a 5 días, puede demorar más en algunos pacientes o no presentarse simplemente, como el 80% de casos. La admisión hospitalaria, que puede estar entre el día 5 y 10. Hay pacientes que tienen fenotipos, digamos, que son progresores rápidos, hacen que desaturen mucho más rápido y llegan mucho más rápido al hospital. En Perú, más o menos un promedio, y es la experiencia propia la que les digo, pero en algunos estudios ya se ha señalado, está entre 9 y 10 días el promedio para que el paciente vaya y acuda al hospital, ¿no? Pasada la primera semana. Entonces, ya fisiopatológicamente ustedes van a ir recordando que estaríamos hablando de probablemente una segunda semana o entrando a la fase inmunológica, donde muchas de las actividades terapéuticas dirigidas contra targets para reducir cargas virales van a ser inútiles. El paciente viene con disnea, es el promedio más o menos acá entre el 5 día 10 de desarrollo de estos síntomas, ¿no? Y el paciente puede progresar rápidamente a un síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? A ventilación mecánica, vean ustedes que el paciente puede tener alguna chance si es que consigue cama lógicamente entre el día 10 y el día 15, y la muerte puede verse en este tipo de pacientes. Esto ha cambiado, yo pienso que hay una modificación. Ahora el paciente en cuidados críticos, cuando tienen acceso a cama, puede permanecer más tiempo y nosotros estamos viendo complicaciones ya en la tercera, cuarta, incluso quinta semana de enfermedad, sobre todo ya por eventos desarrollados por la ventilación mecánica prolongada, ¿no? Sobre todo cuando es ventilación mecánica invasiva. Entonces, de ellos que están haciendo neumonía también y pacientes críticos y severos, se ha visto bastante el rol de los anticuerpos y también la positividad del PCR. Tenemos pacientes que han salido de ventilador mecánico y están todavía 3 meses con pruebas positivas, PCR, ¿no? Entonces, en ellos la dinámica y la circulación y el aislamiento de partículas virales es algo interesante, sobre todo si uno quiere reincorporar a estos pacientes a sus labores, sobre todo cuando hay personal de salud involucrado. El tiempo promedio, como dijimos, de ingreso a UCI ya está, usualmente puede demorar 10 días, ¿no? En este tipo de casos, y la probabilidad de transmisión es en el tiempo. Ahora en esto se ha actualizado ya, hay algunas guías, ¿no?, internacionales, por ejemplo, donde ya los criterios de CDC están demostrando que a partir del día 10 el paciente desde su primera prueba positiva, es decir, tuvo un PCR positivo hoy día 1 de agosto y en el día más o menos 11 de agosto, en teoría ya no estaría teniendo alguna particularidad, sobre todo en el tema de contagiosidad. O sea, para este día 11 el paciente ya en teoría no estaría haciendo contagio, ¿no? Y si se recupera, por decir, un PCR positivo en esta fecha, estaríamos hablando de que el paciente, en teoría, puede tener partículas todavía virales, pero no necesariamente es un virus que es con capacidad replicativa y obviamente no estamos hablando de contagio, ¿no? Entonces, recordar estos conceptos básicos para poder tener un poco el panorama claro.
Entonces, vean ustedes que la inmunidad tiene mucho que ver. Hay dos estadios muy cruciales. Hay una fase temprana, ¿no?, que es prácticamente donde vemos nosotros cómo es que a nivel de neumocitos, ¿no?, y a nivel de progresión va a haber una inmunidad protectora, ¿no? En el estadio temprano, que prácticamente van a ver ustedes acá, se queda gran parte de los pacientes, ¿no? Entonces tenemos un 80% de pacientes que pueden estar acá. Entonces, este tipo de pacientes hay una respuesta inmune, ¿no?, que está óptima, es decir, hay un boost. Boost es refuerzo entre ambas inmunidades. Hay producción de interferón alfa sobre todo. Hay producción de un tipo de inmunoglobulina que es la 2AB específicamente. Y hay una regulación de todavía las células respiratorias. Ven ustedes que hay un balance adecuado entre estos neumocitos 1 y neumocitos 2, ¿no? Y esta respuesta inmune, producción de interferón alfa, IgG2AB, nos va a llevar a una inmunoprotección. Es decir, estos pacientes no van a progresar, ¿no? Inmunoprotección. Entonces, en base a esto, ¿no?, nosotros vemos que un 20% de los pacientes en este estadio tardío se ha visto que inmunológicamente ya no hay prácticamente, o es muy baja la producción de interferón sobre todo alfa, ¿no? Hay un síndrome de respuesta hiperinflamatoria, ¿no?, hiperinflamación, que es importante. Vamos a ya reverberar esto en la fase, en la clase se ha tocado ya en la clase de inmunología, no de COVID, y sobre todo que no hay regulación de las células respiratorias, ¿no? Regulación de células respiratorias. Es por eso que cuando ya no hay regulación, recuerden ustedes que ya hay producción de fibroblasto, hay tendencia a la fibrosis, ¿no?, tormenta de citocinas, y liberación, pues obviamente, de interleuquina 6 y otros marcadores, o interleuquina 1, que van a precipitar este daño y la injuria pulmonar posterior. Entonces, recordar cómo es la diferencia en un estadio leve y un severo. Basado en esto, si ustedes tienen un paciente con estadio, digamos, temprano, ustedes podrían tener una respuesta inmune y eso podría traducir en una adecuado, digamos, positividad de las pruebas accesibles en periodos más cortos de tiempo. En un paciente que está progresando lentamente podrían tener falsos negativos, sobre todo en primeros estadios, ¿ok? Entonces, eso es más o menos para especificar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginen ustedes que si ustedes tienen una curva, ¿no?, de carga viral, disculpen. Entonces, acá tienen ustedes la carga viral. Miren ustedes. Tienen una fase de inflamación. Y los linfocitos usualmente en esta fase van a estar aquí, en decremento, ¿no? Y luego van a producirse, esta es la curva de linfocitos, ¿no? Cuando hay una buena respuesta inmunológica, es decir, todo esto es la respuesta inmunológica, ¿no?, los linfocitos pueden tener una caída inicial, pero luego va a haber una posterior recuperación. Entonces, esta es respuesta robusta, ¿no? Una respuesta robusta de interferón alfa, beta, ¿no? Disminución de la carga viral. Es importante porque la carga viral en estos pacientes sube así estrepitosamente, pero si la respuesta inmune es apropiada, va a caer, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden presentar poca linfopenia. Acuérdense que el término y el recuento que emplean usualmente es menos de 800, ¿no?, del recuento absoluto de linfocitos, y usualmente no hay hipercitoquinas, ¿no? O sea, no hay esta inflamación. Eso es lo que pasa. Entonces, esta es la respuesta busteada, ¿no?, del tipo de interferón. Los linfocitos hacen un descenso leve, pero no va a ser estrepitosos, y la carga viral pues se ha reducido considerablemente en un transcurso rápido en los días. Eso es lo que pasa en el 80%.
cómo es la respuesta en el paciente que tiene justamente una pobre producción de interferón, ¿no? Cuando es pobre producción de interferón, vamos a tener mayor carga de virus, sobre todo en secreciones, ¿no? Acuérdense, vamos a ver los tipos de muestras. Hay una linfopenia, ¿no? Disminución de linfocitos, y hay la inflamación, ¿no? Entonces eso más o menos es lo que va a llevar a la progresión de la enfermedad. Entonces si los linfocitos tenían este nivel más o menos aceptable acá, los linfocitos definitivamente en estos progresadores rápidos y que tienen una pobre producción de interferón, pues van a tener afectación. Esta va a ser la curva de linfocitos, y miren ustedes cómo va a estar la curva de interferón. Más o menos sería así, ¿no? Entonces ustedes tienen una curva de interferón mucho más baja que la que se ha producido acá, y obviamente la carga viral se va a disparar mucho más alta y va a demorar en caer casualmente, ¿no? Entonces esta es la carga viral, ¿no? Lo que hemos visto en pacientes críticos es que probablemente hay un rol muy importante de la inflamación, y estas cargas virales pues hacen que incluso el paciente pueda tener PCR persistentemente positivos. Igual nosotros hemos visto pues que a medida que los linfocitos han caído, hay otro disparador acá, que es en este caso, a ver, la tormenta de inflamación de citoquinas, ¿no? Entonces esa tormenta de citoquinas viene acá, pasan las semanas, usualmente la segunda semana, y ya te lleva todo el espectro de enfermedad amplia, ¿no? Estas es las citocinas. Entonces vean ustedes cómo es la respuesta, si es robusta o no, en las dos circunstancias que estamos mencionando. Entonces, ¿qué es un infectado sintomático? Vean ustedes su historia natural, ¿no? Entonces la infección, y puede pasar entre 4 a 5 días para que inicien los síntomas, ¿no? Los casos graves, hospitalizaciones, pueden ser desde el día 6, recuerden que nosotros hemos encontrado medias entre 9, 11, 10 días, ¿no? Y a partir de esta fecha, pues segunda semana recién empiezan a aparecer los anticuerpos tipo IgM, y posteriormente deberían aparecer los anticuerpos IgG. Eso es lo que se cree que pasa en COVID. Y el inicio de casos graves, como vemos, 7 a 9 días, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo óptimo en estos primeros días de enfermedad? Hacerle una RT-PCR o una PCR en tiempo real, que es el método confirmatorio, ¿no? Ese es el gold estándar ahorita de diagnóstico, digamos, de COVID, ¿no? Entonces, vamos a ver los targets que tienen estas pruebas de PCR. Sin embargo, existen otras pruebas. ¿Qué pasó si el PCR es negativo y a pesar de que lo tomamos en estos días, ¿no? Entonces, si el caso es sospechoso de COVID-19 y tiene un PCR negativo y tu sospecha es alta, sobre todo si estás entre el cuarto o quinto día, miren ustedes que se pueden detectar específicamente a través de estas pruebas que son quimioluminiscencia y las ELISAs, la presencia de anticuerpos, ¿no? Tanto IgG e IgM. Es no confundir el resultado de un CLIA, ¿no? De CLIA, que es quimioluminiscencia, o ELISAs, ¿no? Que sirven para detectar también complejos de antígeno-anticuerpo, con los resultados de los test inmunocromatográficos. La mayor parte de pruebas rápidas que están utilizando en Lima, sobre todo, y algunas en provincias, se basan en estos rapid test, o también llamadas lateral flows, ¿no? Flujo lateral, porque te dice simplemente si es positivo o negativo cualitativamente. La ventaja de CLIA y ELISA es que te pueden dar detección cuantitativa, es decir, te miden el título de anticuerpos que puedan tener, así sean bajos, con puntos de corte y específicos, ¿no? Entonces, esto es importante. Y lo otro que hay que recordar es que las llamadas pruebas rápidas, si ustedes van y leen la literatura internacional, usualmente se van a referir sobre todo al tema de las pruebas moleculares, ¿no? Entonces las pruebas rápidas son las llamadas pruebas moleculares, por ejemplo NAT, ¿no? Amplificación de ácidos nucleicos. Los paneles moleculares para otros patógenos, ¿no? Usualmente no incluyen lo que era COVID, no incluían en los primeros meses. Ahora ya hay algunas plataformas que sí están interesantemente recomendadas para esto, pero vean ustedes que si el paciente, sobre todo ahora que entramos a una fase donde hay influenza, puede tener factores de riesgo para otra etiología. Si viene un paciente, obviamente, que no está, tenemos gran cantidad de población que no está vacunado, puede
encajar dentro de estos casos graves a la UCI, ¿no? Entonces, en estos pacientes es importante que ustedes también descarten otras etiologías que te pueden dar estos paneles múltiples moleculares, como influenza, parainfluenza, si es un paciente que está pediátrico, que hace COVID, hemos visto bastante virus sincitial respiratorio también, ¿no? Entonces, metaneumovirus. Entonces, es importante que ustedes recuerden cuáles son los tiempos para diagnosticar sobre todo y ver cuáles son los otros gérmenes. Entonces, esos son los tiempos en pacientes sintomáticos, eso es una historia natural. Y finalmente, lo que se está también ahora probando y están ya en algunas de las normas internacionales son los antígenos en secreción nasofaringea. Es decir, si tienes un resultado positivo con estos test rápidos, ¿no? Se considera, si hay clínica, también un caso confirmado. Y si no, el resultado puede ir a PCR, ¿no? Es importante complementar pruebas. Lo que es importante en COVID siempre es complementar, no quedarse con un solo test diagnóstico. Estas son las pruebas moleculares que usualmente ven ustedes. Hay paneles, por ejemplo, que son multipatógenos. Vean esto es un film array, por ejemplo, en el cual nos detectan varios patógenos. Miren, ustedes pueden detectarse adenovirus, ya detectaban estos coronavirus. Recuerden ustedes que hay otros coronavirus que son circulantes mucho antes del SARS-CoV-2 y que casualmente se vendían como pruebas para diagnosticar COVID inicialmente en algunas clínicas. Entonces, mucho cuidado con qué es lo que les están pidiendo. Si les dicen vamos a pedirle un panel, pregunten qué panel. Por ejemplo, este es un film array, este es un panel respiratorio, tiene todos los patógenos, incluido también gérmenes atípicos, bacterias, por ejemplo, el Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, que se cree que hay bastante coinfección. Y otros virus como influenza A, B, parainfluenza, no todos los tipos, 4 tipos, y virus sincitial respiratorio, rinovirus, metaneumovirus. Entonces, ustedes tienen que preguntar bien porque acá también hay coronavirus y eso realmente no les va a detectar esto. El panel tiene que ser completo y en base a eso tomar una decisión terapéutica. Estos paneles se pueden ayudar si es que hay sospecha de coinfección. Sobre todo lo utilizamos para otro tipo de huéspedes inmunocomprometidos, trasplantados o oncohematológicos, que sí es importante porque sí hemos encontrado coinfecciones. ¿Y qué es lo que pasa en un paciente asintomático, ¿no? En el paciente asintomático, miren ustedes la historia natural de la enfermedad. Si ahora el tiempo que estábamos calculando era acá, ¿no? 4 o 5 días de los pacientes que están así, los anticuerpos, como no ha presentado ningún síntoma, pueden aparecer todavía a partir del día 8 o incluso prolongarse un poco más, 9 a 10 días, ¿no? Entonces, en ellos ya la mayor parte de algunos criterios que van a ver, y acorde a norma nacional, el término de la cuarentena en asintomáticos o contactos positivos lo han puesto como 14 días, ¿no? Y el término de la transmisión en pacientes que han estado sintomáticos usualmente podía durar hasta 28 días. Entonces, esto también, como les dije, el criterio del 10 ya está cambiando, ¿no? Pero esto tiene que ser refrendado también por una norma nacional. No los estoy comentando lo que dan las normas internacionales y cómo es que todavía no adaptamos esos escenarios locales, ¿no? Entonces, miren ustedes que durante todo este tiempo, desde el 0 más o menos hasta el día 14, podrían tener en pacientes asintomáticos la posibilidad de utilizar una prueba tipo PCR para confirmar, y caso contrario, si no, podemos utilizar los test rápidos en realidad versus los ELISAs o quimioluminiscencia para detectar estos anticuerpos cuantitativamente, ¿no? Pero uno tiene que valorar bien la sensibilidad analítica de estos estudios y ver la marca, ¿no? Porque hay muchas marcas que han sido ya retiradas también en Perú, ¿no? Y que son importantes porque tienen que tener una validación. Entonces, muchas de las pruebas, los insertos chinos que han venido, hemos visto que tienen sensibilidades bajas, voy a discutir luego eso, hasta de 40%, pero la especificidad es un poco más alta y en base a eso se comercializan, pero hay que ver los estudios en campo para ver si no tienen falsos positivos, que también es una de las cosas que se cree que está pasando, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que ha surgido. En cuanto a esto, miren ustedes, este es un metaanálisis muy interesante que habla acerca de la positividad y todo cómo es que es la respuesta de acuerdo a los resultados. Miren ustedes que se han comparado acá ELISA, ¿no? Que es un ensayo inmunoabsorbente de una enzima,
lateral flow, que es lo que utilizamos comúnmente acá en Perú y lo que se circula bastante, y los ensayos de quimioluminiscencia, ¿no? Que son idealmente a través de detección, ¿no? Lo vamos a explicar más adelante, los CLIAs, ¿no? Y miren ustedes la tasa de pacientes que tuvieron COVID y que tuvieron un ELISA positivo, ¿no? Fueron 84%, ¿no? Cuando hablamos de métodos de quimioluminiscencia, 98%, o sea, tuvo un mayor rendimiento. Es un metaanálisis muy interesante. Y las pruebas que utilizamos, las pruebas rápidas, 66%. Recién están tratando de ver, he visto algunos laboratorios acá que están utilizando estos ensayos de quimioluminiscencia. Miren, las tasas de resultados negativos en aquellos pacientes con COVID fueron negativos. Esto es en la serie y las correlaciones que se han visto en toda la literatura, porque es una recopilación de varios estudios, ¿no? Y 40 estudios en realidad. Y en los pacientes que no tuvieron COVID, realmente quienes no tuvieron, hasta 98%. O sea, tiene una tasa alta de valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Estas pruebas que son las ECLIA, ¿no? O los ensayos de quimioluminiscencia, que igual detectan también estas reacciones antígeno-anticuerpo, pero a través de una iluminación que vamos a especificar. Entonces, hasta acá nos vamos quedando con las ECLIAs, que debería ser parte de los test diagnósticos que tenemos a la mano. ¿Qué más hay? Hemos hablado un poco en general, ahora vamos a hablar las pruebas moleculares. Vean ustedes que las pruebas moleculares uno va y puede tener múltiples kits. La extracción se puede hacer de manera manual, que requiere un laboratorio muy implementado, que requiere personal que esté adiestrado. Y hay varios equipos que están circulando, pues tienen el COBAS, el BioRat, ¿no? Hay múltiples STFast, por ejemplo, que les pueden ayudar. Y también hay equipos que son automatizados, ¿no? Que justamente ya hacen la labor prácticamente, te pueden dar resultados muy rápido, en 24 horas tienen los paneles de GeneXpert, por ejemplo, que se están utilizando y que se utilizan acá para tuberculosis. Tienen otros paneles como los FilmArrays, por ejemplo, que también están tratando de incorporar ahora ya en su batería de multipatógenos otros agentes de SARS-CoV-2, por ejemplo. Tienen las esferas, ¿no? De Seegene, por ejemplo. Hay varios de estos equipos, pero la importancia es que muchos de ellos, obviamente también por el costo, pero te dan resultados óptimos y con buen valor predictivo. Entonces, en la estructura del gen, vean ustedes que casualmente hay partículas que son detectadas por estas pruebas moleculares. Entonces, en gran parte de ellas puede ir detectando esta RDRP, que es una RNA polimerasa RNA dependiente, que va a ser un target para la detección, y la otra es también esta proteína de envoltura. Pero sin embargo, en la variación de pruebas, hemos tenido acá algunos laboratorios que también están detectando estas porciones ORF, por ejemplo, no ORF, que es el Open Reading Frame, que entonces ustedes van a tener la posibilidad de detección a través de esto, ¿no? Las pruebas rápidas van a ir contra otros targets, como dijimos, en la proteína Spike sobre todo, ¿ya? Y miren ustedes acá un tipo de resultado, ¿no? Porque vean ustedes que este es de una plataforma que se llama BioFire, donde tienen acá los resultados, y vean ustedes la detección genómica a través de secuenciaciones de este gen ORF, como les dije, ORF8, y que puede casualmente ser incluida, ¿no? En algunos de estas plataformas, ¿ya? Ok. Entonces, lo más importante es por qué salen las pruebas como falsos negativos. Es importante porque en algunos de los estudios no se toman adecuadamente las muestras. Entonces, simplemente para que ustedes puedan aplicar, es necesario que puedan ver algunas de las falencias que no en la toma de muestra de este tipo de pruebas. Vamos a ver un video el cual va a explicarnos un poco cuál es la dificultad en la toma de muestras. This is a video in Clinical Medicine from the New England Journal of Medicine. Collecting specimens from the surface of the respiratory mucosa with nasopharyngeal swabs is a procedure used to diagnose COVID-19 in adults and children.
The procedure is also commonly performed to evaluate patients suspected of having other respiratory viral infections or certain bacterial infections. This video describes collection for detection of COVID-19. There are no specific contraindications for collecting specimens with nasopharyngeal swabs. However, clinicians should be cautious if the patient has had recent nasal trauma or surgery, has a history of a markedly deviated nasal septum, chronically blocked nasal passages, or severe coagulopathy. Nasopharyngeal swabs are specifically manufactured to have long, flexible shafts made of plastic or metal and tips made of Dacron, rayon, or flocked nylon. It is essential to put on personal protective equipment, or PPE, correctly, and to follow the pertinent respiratory and contact precautions according to both the Centers for Disease Control and Prevention, or CDC, and by your institution. If possible, you should put on and take off PPE in the presence of an observer to make sure that there are no breaks in technique that may pose a risk of contamination. First, put on a protective gown and wash your hands with soap and water, or use an alcohol-based solution. And put on a pair of non-sterile gloves, followed by a protective mask with a rating of N95 or higher, as recommended by the CDC. Finally, put on a face shield for eye protection. All sample tubes should be labeled and the appropriate requisition forms filled out before starting the procedure. Masks are recommended for all patients suspected of having COVID-19. Have the patient take off her mask and blow her nose into a tissue to clear excess secretions from the nasal passages. Remove the swab from the packaging. Tilt the patient's head back slightly so that the nasal passages become more accessible. Ask the patient to close her eyes to lessen the mild discomfort of the procedure. Gently insert the swab along the nasal septum, just above the floor of the nasal passage, to the nasopharynx until resistance is felt. If you find resistance to the passage of the swab, back off and try reinserting it at a different angle, closer to the floor of the nasal canal. Insert the swab into the nostril parallel to the palate. The swab should reach a depth equal to the distance from the nostrils to the outer opening of the ear. The CDC recommends leaving the swab in place for several seconds to absorb secretions, and then slowly removing the swab while rotating it. Your institution may also recommend rotating the swab in place several times before removing it. Ask. Entonces, más o menos lo más importante de recordar en este tipo de toma de muestras es el tiempo que ustedes mantienen prácticamente el hisopo y el rodamiento que deben hacer, como están escuchando, puede ser hasta 7 segundos, y tomar una muestra adecuada pues obviamente va a generar una molestia en el paciente, pero es la única manera, ¿no? Entonces ya han visto las contraindicaciones, que eran la coagulopatía en este caso, y si hay una desviación de tabique, pero es una alta causa de falsos negativos. Eso se ha visto en algunos, digamos, en tomas de muestras, sobre todo cuando no hay personal de microbiología para la toma de muestra adecuada. Vean ustedes que si están haciendo ustedes mismos la toma de muestra, tengan esas consideraciones. El video está en la revista New England Journal of Medicine y es importante que tengan su presentación, ¿ok? Entonces vamos a discutir un poco acerca de las opciones para que puedan ver. Entonces, esta es, por ejemplo, la solución que te da, este es el GeneXpert. Dijimos que el GeneXpert usualmente sirve para el diagnóstico, sobre todo acá en Perú, de tuberculosis. Sirve también para pruebas moleculares para detección de cáncer, por ejemplo. También el GeneXpert es útil, está libre en plataformas para diagnosticar resistencia bacteriana también. Y en este caso ahora GeneXpert en su cartucho, una prueba que se llama GeneXpert Express, ¿no? Como ven ustedes ahí, detecta SARS-CoV-2 y la detección va dirigida principalmente contra la proteína de envoltura y el N2, ¿no? Que son los targets de detección. Usualmente es rápido, el resultado está en 45 minutos, ¿no? Tiene una buena
una buena sensibilidad a este estudio, ¿no? Y es un cartucho que, bueno, que está sellado y el procesamiento en la máquina, pues, se podría incorporar a los sistemas que tenemos acá localmente, aprovechando esto. Miren ustedes cómo son los resultados para que ustedes puedan ver. Es la detección, en este caso, de la partícula E, ¿no? Envoltura N2 también, de estas partículas y estas bandas son las que se levantan acá y te indican un resultado positivo, ¿no? En este caso hay un control también que en este caso siempre se pone, que es la SPC, ¿no? Pero estas dos bandas están usualmente positivas. En el caso del control negativo, obviamente solamente está el control, que es el SPC, que es este de acá, y no se levanta la detección cuando uno hace la detección de las partículas, ¿no? No hay esa elevación de las curvas, ¿no? Mucho cuidado también, porque hemos visto algunos resultados de pruebas moleculares que son falsos positivos. Se ha hecho indagación para ver si hay alguna prueba en específico. Sí, como les digo, siempre tienen que complementar, pero las pruebas moleculares podrían dar algún falso positivo con otro tipo de coronavirus. Se ha tratado de ser muy específico y casualmente esta prueba de GeneXpert ha pasado eso. La prueba que utiliza el Instituto Nacional de Salud también no ha encontrado aparentemente otras alteraciones con otros coronavirus, ¿no? Entonces es importante ver eso. Hablemos un poco acerca de las pruebas rápidas y la dinámica de las curvas de anticuerpos, ¿no? Que es quimioluminiscencia y ELISA en este caso. Entonces este es el gráfico que está publicado en la revista JAMA, que vean ustedes, pero desde la exposición de SARS-CoV-2 pasan las semanas, ¿no? Y vean ustedes que la carga viral pues va a ir aumentando, ¿no? Entonces mucho se ha visto el rol de la utilidad en muestras nasofaringias. Vean ustedes que es una de las muestras donde tiene más rendimiento, igual que el lavado bronquial volar y también el esputo como una prueba, digamos, confiable, ¿no? Ha habido estudios inicialmente en los primeros meses en China que ya hablaban de la positividad de muestras de esputo y con buena correlación con el tracto respiratorio inferior. Y en este caso la detección pues de este virus puede ser sobre todo en la primera semana y para decir y definir que estas son partículas infectantes, ¿no? Entonces es importante la positividad de un PCR, nos alerta ya y nos da altamente la confianza de que estamos frente a un paciente COVID positivo. Sin embargo, esta curva pues puede ser, depende del tipo del punto de corte que utilicen, pero acuérdense que puedes tener bajas partículas virales, persistencia del PCR, pero no necesariamente va a ser un PCR que detecte partículas contagiantes. Puede persistir, hemos visto casos de pacientes que han salido de ventilador mecánico y que tienen PCRs persistentemente positivos, o en el caso de inmunocomprometidos como trasplante, por ejemplo, que han tenido COVID y que tienen pruebas persistentemente positivos, incluso meses, ¿no? Son fenómenos raros, pero hay que ver. Miren ustedes que también el shedding viral a través de las heces, miren la curva en heces, la curva amarilla, cómo es que se va prolongando en el tiempo y puede demorar en salir. Acá hay un concepto que es importante, que son los portadores o los carriers, sobre todo pacientes de población pediátrica, ¿no? Ellos pueden tener estos PCRs en heces en algunos estudios persistentemente positivo y es por eso que los pacientes pediátricos se conocen como los super spreaders, ¿no? Es decir, un super diseminador que es capaz de contagiar no solamente a 4, sino a muchos más miembros y contactos cercanos, me refiero, ¿no? Miren ustedes que a partir de la semana 2 clásicamente ya es donde se puede determinar la curva, pero miren que están saliendo tanto la IgG como la IgM casi juntas, ¿no? Y vean ustedes que en el caso de la persistencia, el IgG va a quedar en teoría positivo siguiendo el patrón clásico y el IgM va a caer conforme pase en la semana 6. Entonces, si tu paciente está en esta semana, le salió una prueba positiva, no esperes pues que tenga un cambio a la semana 6 todavía en los patrones. Puede tener, si salió IgM positivo acá, ahora puede salirte un IgG, IgM acá, con estas pruebas de inmunocromatografía que tenemos. Pero simplemente te está diciendo que hay presencia, no te está diciendo en cuánto y cantidad. Por eso es que nosotros de rutina ya no recomendamos el monitoreo con estas pruebas rápidas, y en este tiempo el PCR puede estar negativo en este caso, ¿no? Entonces esa es la curva clásica, es un gráfico que ha sido muy comentado
Pero vamos a romper este mito de la IgG-IgM. ¿Por qué? Miren, esta es una publicación que salió en Nature Medicine, que fue interesante, de estudios en pacientes en China, donde identificaron, miren acá, en rojo están todas las curvas de IgG a medida que pasan los días en pacientes sintomáticos, y miren ustedes que son las distribuciones, estas bolitas que están representadas son valores de acumulación de valores, y estos son gráficos de forest plot, ¿no? En el día, por ejemplo, 0 a 7, vean ustedes que tienen una media de pacientes que tuvieron una IgG que estaba más o menos acá, ¿no? En un logaritmo, casi llegando al logaritmo 2 de carga viral, ¿no? Por un número específico, ¿no? Pero interesantemente, vean que esta IgG se dispara ya para la segunda semana, se mantiene en la tercera semana y dura hasta la cuarta semana. Vean ustedes que en comparación a esto, estas bolitas que están fuera se llaman outliers o valores extremos. O sea, hay pacientes que tienen alta producción de IgG desde un comienzo de los síntomas, ¿no? Que es lo que se creía que no pasaba. Miren, incluso más que pacientes que tenían IgM. Entonces, esto realmente es algo que ha generado mucha controversia, porque estamos acostumbrados a ver que la IgM se eleve primero que la IgG. Sin embargo, esto no ha pasado. Esta es la experiencia en el hospital chino y es una de las publicaciones muy interesantes. Y vean ustedes que también cómo es que a medida que pasan los días de enfermedad, este es en la gráfica en naranja, representa a los pacientes que tienen enfermedad severa y los que no tienen enfermedad severa. Entonces miren ustedes, este es el valor medio, en este caso la raya negrita. Acá también miren ustedes cómo es que se está modificando, ¿no? Es decir, los títulos de IgG a comparación a los de IgM en pacientes severos van a estar mucho más altos que los de IgM, ¿no? Entonces, en teoría, prácticamente a los 15-21 días recién se pueden equiparar estas medias, ¿no? Entre ambos pacientes, y pues obviamente sí hubo una diferencia significativa en el día 8, en el día 14, ¿no? En los títulos de estos justamente anticuerpos entre los pacientes severos y no severos. Quiere decir que el paciente crítico, el paciente que está con más deterioro, cuantitativamente nos haría mayor número de IgG, ¿no? En cambio, si ustedes interpretan el resultado entre IgM, cuantitativamente no hubo diferencias estadísticamente significativas. Esto quiere decir que el primer concepto de IgM primero y luego IgG no se cumple en COVID. Esto nos ha roto bastante la cabeza con algunos resultados de los pacientes, y sobre todo porque cuando uno ya mira los resultados finales, miren ustedes que estos son la determinación de los pacientes que se hicieron acá. Fueron un grupo de pacientes, cómo es que se movilizan, ¿no? En el tiempo. Entonces van pasando por días, hay una ventana en la cual tú te esperas que todos los resultados de IgG se eleven, y todavía pasadas las 2 semanas recién pueden alcanzar algunos de esos valores una curva, digamos, plató, o una meseta en la producción de los anticuerpos y los niveles de IgG, ¿no? Entonces hay pacientes que pueden elevar muy rápido el IgG, que pueden estar positivos. Este periodo de ventana de 6 días pasada la semana puede ser crucial para determinar. Hay pacientes como esta banda de acá que siguen elevando el IgG en la segunda semana, ¿no? Y pueden persistir elevados. Son pocos los que empiezan con IgG a títulos bajos, tal vez a partir de este punto, ¿no? Lo cual ya nos estaría diciendo que hay otra dinámica de los anticuerpos. Entonces no estamos viendo este fenómeno en COVID. Es interesante. Y los IgM, miren ustedes que también en el caso de estos pacientes pueden tener una curva mucho menor que los pacientes que vimos en IgG. Elevan en menor proporción y en menor títulos, ¿no? Y al final, pues los pacientes pues pueden tener persistentemente positivos, pero alcanzan una meseta tal vez un poco más rápida, y en general, salvo uno que otro paciente que sí son excepciones. Por eso es que con la IgM hay que tener algunas excepciones. No necesariamente vamos a ver esa conversión que uno espera, ¿no? Porque lo que estás esperando es que uno, si tiene IgM, en el transcurso de los días, a la semana, estés con IgM positivo, y que en el transcurso de los días solamente te quedes con el IgG positivo, ¿no? Entonces, indicando que esto es una infección pasada, ¿no?
infección pasada. Entonces esto es lo que justamente no recomiendo, y he visto en varias gráficas que se asuma esto, que el IgG positivo ya es una infección pasada. Eso no estoy de acuerdo. Hay varios que, los que estamos viendo este tipo de estudios, sabemos que no se asume esto en COVID. COVID ha roto los esquemas, y mucho cuidado, porque cuando uno ve y los clústeres familiares, ¿qué son los clústeres? Son acúmulos de pacientes pues que han tenido COVID. Miren ustedes la dinámica de cómo es el PCR y los anticuerpos, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, este es un caso índice de un varón, ¿no? Acá tienen una exposición normal, puede demorar prácticamente hasta casi 3 semanas en tener títulos positivos, IgG, IgM, y puede tener obviamente persistentemente la IgM positiva, ¿no? Entonces este es un paciente que no tuvo, solamente fue expuesto, tuvo una radiografía que sí estuvo alterada, pero demora hasta 3 semanas en aparecer los anticuerpos. Estos son clústeres de pacientes que estuvieron, de familias que estuvieron en China, ¿no? Una mujer que sí tuvo síntomas tempranos, fiebre, tos, dolor de cabeza, escalofríos, una radiografía normal, puede elevar mucho más antes los títulos de anticuerpos, como bien dijimos, IgG, IgM. O sea, mientras que acá un paciente que tuvo una alteración sin síntomas, pero sí una alteración radiográfica leve, pues puede tener principalmente IgM, ¿no? Otros que sí hacen síntomas pueden elevar mucho más rápido tanto los dos, ¿no? Entonces varía de paciente a paciente. Esto es simplemente para graficar lo que puede pasar en un contacto con un clúster. Estos son los métodos serológicos, los anticuerpos, lo que utilizamos, la inmunocromatografía, ¿no? A través de una carta adhesiva y una membrana de nitrocelulosa se va a hacer circular, digamos así, la sangre, y acá ya hay líneas que están compuestas por conjugados, ¿no? Estos conjugados tienen partículas de IgM, IgG, ¿no?, de SARS-CoV-2, y uno cuando pasa pues el filtro de nitrocelulosa, a medida que va circulando, va detectando si es uno positivo o uno otro, y también hay una línea control que siempre debe estar marcada. Es así, gráficamente ustedes tienen acá la línea control, ¿no?, y cómo se van a movilizar los anticuerpos, tanto IgG e IgM, ¿no? Este es un resultado negativo, nunca se vieron las bandas. Este es el resultado de IgM positivo, solamente una banda, IgG positivo, también una sola banda, y IgM, IgG positivo. Entonces estas son maneras de interpretar, son rápidas, pero son resultados cualitativos, como les digo, es decir, simplemente te indica algo, presencia o ausencia de infección, pero la sensibilidad y el tiempo son dos cosas que deben interpretarse, es decir, la sensibilidad del análisis y en qué semana estás tomando la prueba, ¿no? Sensibilidad analítica. Entonces eso es lo que muchas veces no se entienden. Acá es lo que pasa. Estos son gráficamente lo que se ve en los lateral flows. Para que vean ustedes, acá es una prueba rápida, el pinchazo nada más, y lo que mandábamos y comentábamos son los otros métodos. Acuérdense que tenían mayores sensibilidades analíticas en comparación a lo que es la la inmunocromatografía o las pruebas rápidas, ¿no? Entonces, este método de ELISA, por ejemplo, en una muestra de plasma y suero, lo que va a hacer es una detección, ¿no? Es una detección de proteínas recombinantes, ¿no?, que se juntan a través de un antígeno o péptidos también, y hay una formación de antígeno-anticuerpo, que es la que se va a detectar, ¿no? Esto con cambios en la coloración, en los pocillos que están incluidos acá, van a ver y nos van a dar la detección de IgG e IgM. Y es más, te pueden dar un nivel, ¿no? Es decir, es cuantitativo en este caso. Entonces, en esta proporción de pacientes, es interesante porque tiene mayor sensibilidad. El otro método que comenté es la quimioluminiscencia. Entonces, ustedes tienen acá partículas, ¿no?, magnéticas, ¿no?, que van a ir encodadas, antígeno-anticuerpo, ¿no?, y esto es justamente la detección. Uno tiene una muestra de plasma, se procesa, se hace en específico un lavado, y se va a detectar simplemente la iluminación que pueda dar esta unión de antígeno con anticuerpo, ¿no?, y esa capacidad de determinar a través de unidades de luz, por ejemplo, se va a determinar en un resultado reactivo cuando es más de 1 y de 0.8 a 1 cuando es indeterminado. Esta, digamos, debería ser una
una de las pruebas, ¿no? Las CLIA, que deberían ser utilizadas ahora por ese tipo de metaanálisis que hemos visto y de rutina en los laboratorios, y acompañando a las pruebas moleculares, como siempre. Uno se aboca y dice, todo es IgM, pero nadie también le da bola a la IgA, ¿no? Que también es otra inmunoglobulina. Acuérdense que también puede servir en la detección, y la curva de IgA casualmente no está explorada en grandes estudios, pero sí se ha visto también buena correlación acorde a las semanas, ¿no? Entonces la sensibilidad va a variar acorde a la semana. Si estás en la semana 1, la sensibilidad de la IgM es 28.7 y la sensibilidad de la IgG es en 19%. Miren que esta es una muestra un poco pequeña. Esta es una muestra de pacientes en China, pero varía, ¿no? Vimos que en la otra la IgG tenía más sensibilidad desde la primera semana, y bueno, varía de estudio a estudio, pero es interesante. Y miren que la sensibilidad de IgM, IgG va incrementando a partir de la cronificación de los días y el tiempo de enfermedad. Entonces es importante recordar esto, y miren ustedes que la IgA también tiene este tipo de probabilidad de ser detectada, y muchas veces los laboratorios podrían incluirla. Si tengo una prueba rápida, es una especificidad a 100%, entonces lo que me interesa es, más que la especificidad, es el valor predictivo positivo. Es decir, dado que yo tengo un resultado positivo, este resultado me correlaciona con la persona que realmente está enferma, ¿no? Entonces eso es lo que me interesa más. Y como hemos dicho ahorita, las CLIA son las que tienen mayor sensibilidad analítica, y uno tiene que hacer en base a esto, a esta sensibilidad, es decir, la posibilidad de descartar realmente quiénes son los que no tienen la enfermedad, correlacionar y establecer también valores predictivos positivos, ¿no? Entonces esto es importante. Acuérdense que sensibilidad y especificidad son dos cosas muy distintas, no confundir con esto, pero en pruebas nos importa sensibilidad analítica y valor predictivo positivo, ¿ok? Estos métodos automatizados, en vez de monotest por inmunocromatografía, yo estoy de acuerdo en esto, deberíamos utilizarlos. Evitaríamos tal vez los falsos positivos de estas pruebas rápidas, o las lateral flows, que pueden tener falsos positivos, sobre todo en zonas endémicas como en Iquitos, ¿no? Donde se ha visto que varios de ellos no tienen síntomas, no hay correlación, no hay un valor predictivo positivo de estas pruebas, y entonces esta tasa de falsos positivos podría estarnos dando reacción cruzada, no solo con dengue, sino con otros virus que circulan allá, en virus endémicos, ¿no? Hay varios otros virus que no están muy estudiados, y hay que tener mucho cuidado con eso. Es útil un test de anticuerpos para detectar contactos infectados de casos confirmados de profesionales sanitarios o sociosanitarios asintomáticos, ¿no? O sea, si hoy día yo estoy asintomático y hemos visto la detección de anticuerpos y la dinámica, cómo es que se mueve en los días, si usualmente era de 0 a 5 el periodo del PCR, y la prueba rápida nos podíamos hacer a partir del día 7 o día 10, imagínense, si yo no he tenido síntomas, o sea, la posibilidad de que esta curva y esta elevación de anticuerpos pueda darse, tal vez sea un poco más prolongada. Podemos estar hablando de este periodo, ¿no? Y hacer un contacto de esto, pues imagínense, si no ha habido gran cantidad de partículas en exposición, o la transmisión no sea mucha, salvo que sea un paciente super spreader o super diseminador, no se sabe realmente la utilidad de esto. No, hacer el trazado de los contactos es importante, pero siempre cuando ha habido esta exposición, priorizar lo que son las pruebas moleculares, ¿no? En este sentido, las pruebas moleculares nos ayudarían mucho más para este tipo de contactos de riesgo en un personal de salud. Sin embargo, mi opinión es siempre combinar prueba molecular con una quimioluminiscencia. Son costosos, por eso es que no se hacen. Ok, estamos viendo ahora las aplicaciones de las pruebas rápidas. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de la detección de anticuerpos? Entonces, vean ustedes que en los pacientes puede ser utilizado en urgencias, ¿no? Es decir, el paciente está en urgencias, pero puede utilizarse como complemento de la PCR siempre en aquellos en la que la evolución sea superior a los 7 días. Si está en el día 7 a 10, usualmente ya en hospitalización, lo que hacemos de rutina en mi centro es pedirles la prueba del PCR y
la prueba, en este caso el lateral flow, la inmunocromatografía, para darnos una correlación. Pero estás gastando mucho recurso e inversión. ¿Y qué pasa si el PCR pues es negativo? En teoría se cumple que ya está en caída, pues el lateral flow nos va a ayudar. Como les digo, es una prueba de complemento. En casos donde el PCR es repetidamente negativo y en los que se han iniciado claramente los síntomas varios días antes, justamente es lo que les decía, si el PCR está negativo, la prueba rápida podría ser de utilidad. En los casos clínicos, la confirmación de infección pasada, esto es algo que se ha discutido y lo he visto en algunas sociedades, lo puse acá, porque algunas sociedades en España, por ejemplo, al comienzo de la enfermedad, lo que se basaban era el estudio de la IgG, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, quieres documentar que no hay para hacer PCR, lo que esperan es que esta IgG caiga, ¿no? Pero realmente eso puede demorar meses, como les estoy diciendo, sobre todo si son casos que han tenido persistencia de PCRs positivos también. Entonces esto es importante porque realmente la infección pasada no se puede determinar por este tipo de inmunocromatografía lateral flow. Podría hacerse una disminución, o sea, tuviste un ECLIA positivo cuantitativo, ¿no? Midiéndote un número específico de anticuerpos y hacer el control para ver si estos anticuerpos han disminuido. Este viraje de anticuerpos títulos, ¿no? Cuantitativamente sí nos podría traducir tal vez lo que es una infección pasada. Y obviamente para la selección de donantes de plasma hay que tener un punto de corte específico para que pueda, en este caso, donar estos anticuerpos, ¿ok? En el personal sanitario pues nos sirve bastante para detección en aquellos que ya podrían estar inmunes, entre comillas, ¿no? Pero la inmunidad en COVID realmente tiene mucho que ver con este tema de anticuerpos. Va a ser de mucha utilidad para ver la vacuna sobre todo, pero decir tómate IgG, IgM para ver si ya has curado COVID, pues no es algo que debe ser aplicado por un profesional, ¿ya? La detección de anticuerpos inmunes es algo que se ha cuestionado mucho. En la tasa de escalado que se pretende aplicar en los hospitales es recomendable de un ensayo con elevada sensibilidad y especificidad para poder reubicar al personal sanitario en zona limpia de COVID o en la zona COVID. O sea, si tú, por ejemplo, ya te dio COVID, ¿no? Si te dio COVID y quieres reinsertarte a laborar, entonces, ¿qué te pido? ¿Te pedimos PCR? ¿Te pedimos una prueba rápida? ¿O simplemente lo que hacemos es basarnos en el criterio de síntomas, ¿no? Esto, cuando hablemos de trabajadores de salud y COVID, lo vamos a especificar mucho más, pero es importante que algunos centros internacionales, para reubicar, sobre todo, si imagínate que trabajes en un área donde hay otro tipo de huéspedes inmunocomprometidos, algunos sí van y abocan un PCR control para que esté negativo, incluso hasta 2, ¿no? Entonces eso es importante, puede servir sí para reubicar, sí, sobre todo cuando estamos en épocas donde tal vez la prevalencia y no sea muy alta, pero si ya estamos en un periodo de guerra, por así decirlo, realmente pues hay que valorar también la efectividad y realmente el costo y la disposición del personal para hacer pruebas, si no estaríamos haciendo pruebas masivas para todos los trabajadores de salud. En cuanto a otras aplicaciones, acuérdense que también puede utilizarse para determinar, hacer estudios de campo en epidemiología, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que se pide, en qué tiempo se pide. Hay un estudio que se ha comentado, que es de INS, donde se habla de la sensibilidad y especificidad de las pruebas rápidas, sobre todo acompañadas de pruebas moleculares, para determinar sobre todo inmunidades de rebaño, ¿no? Eso es lo que se quiere hacer con este tipo de estudios, o la tasa de pacientes que todavía no se han contagiado. Es para definir donantes humanos, ¿no? Acuérdense que se puede utilizar para suero hiperinmune, para trabajos de investigación y para evaluación de vacunas, es importante. Pero también en pacientes que son geriátricos, por ejemplo en asilos, ¿no? Idealmente donde hay posibilidades de contactos o brotes mucho más rápidos, usualmente la técnica de elección vendría a ser una PCR, ¿no? Sobre todo si el tiempo de incubación es más corto en ancianos, podría servir ese tipo de pruebas. Las limitaciones es que puede haber reacciones cruzadas con otros coronavirus. Esto se ha tratado de evitar. Muchos de los estudios han ya documentado esta parte.
La IgG e IgM pueden demorar 1 o 3 semanas luego del desarrollo de la infección, hasta 6, incluso hemos visto más de 6 semanas es lo que está reportado, pero en la práctica vemos que puede estar persistentemente positivo por más meses. No indican presencia o ausencia de infección pasada, es lo que ya deben quedarse en claro, y los test serológicos no deben ser utilizados para determinar estatus inmune, presencia, duración de la inmunidad. Todas estas recomendaciones son el update de hace pocos días de la sociedad de ITSA, por ejemplo, y CDC en cuanto a la especificación de cosas que debemos saber como clínicos. El método de soporte es para un diagnóstico tardío, esta detección de antígenos de 9 a 14 días, pero como dice ahí, siempre combinado, más PCR. Ayuda diagnóstica en complicaciones como MISC, también es importante en pacientes pediátricos que tienen este compromiso multisistémico inflamatorio, ¿no? Deberíamos utilizar siempre la monitorización para ver cuantitativamente si es que están disminuyendo los anticuerpos. En pacientes pediátricos nos importa más tal vez ver el resultado cuantitativo, ¿ok? Entonces, basado en todo esto, vamos a proseguir y veamos un poco qué hay acerca de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, miren ustedes, este es un estudio interesante para ver cómo es la dinámica de los pacientes y ver si realmente estas personas que tienen anticuerpos estuvieron inmunizados, ¿no? Entonces, usualmente en este estudio que incluyó 9 pacientes, ¿no? La mayor parte hacían seroconversión en el día 7, ¿no? Y en gran parte de los pacientes hacían seroconversión hasta el día 14, ¿no? Entonces, cuando uno busca si hay virus activo en este tipo de población al día 7, usualmente ya no debe encontrar, ¿no? Y los anticuerpos neutralizantes pueden aparecer hasta el día, a partir del día 7 o el día 14, ¿no? Pero sin embargo, los títulos no correlacionan con los cursos clínicos. Hay pacientes que tienen un curso clínico tórpido y que vamos a ver que, como les dije, la inmunidad no está tan activa, no hay inflamación a veces. Hay inflamación, pero la respuesta inmune es bajísima y los títulos de anticuerpos pueden ser erráticos, sobre todo cuando hablamos de IgM, y eso es similar a los estudios que hemos presentado anteriormente. Entonces, no se guíen de esto, realmente estos pacientes que hacen anticuerpos, ¿se puede decir que están inmunizados? Realmente no, porque puede que tengan todavía partículas virales que no son contagiantes, puede que los anticuerpos estén en una curva de ascenso realmente, y como les digo, no hay correlación con el cuadro clínico. Realmente puede decir que está en una fase de seroconversión, pero como tal inmunizados no. El tema de protección a largo plazo en un paciente que ya tuvo COVID, pues hasta ahorita es una de las grandes preguntas para ver, y nos dirá más la vacuna si es efectiva, cuánto de títulos va a producir y por cuánto tiempo vas a estar protegido, ¿no? Entonces, para ver esto, miren ustedes, por ejemplo, de estos pacientes que fueron estudiados, uno de los pacientes tuvo, no hubo neutralización hasta la semana 2, ¿no? Y el virus se puede, en este caso, excretar por tiempos prolongados, ¿no? Entonces, eso es lo que están viendo. Realmente el virus puede excretarse por mayor tiempo y no necesariamente estar también correlacionado con una respuesta inmune adecuada. Entonces, realmente esa es una pregunta, una incógnita que todavía se tiene que resolver, ¿no? Este es otro estudio que es interesante, también una recopilación de pacientes, ¿no? Que tuvieron, acorde al número de títulos, si fueron altos, bajos o medianos. Miren, títulos bajos, menos de 500, títulos medio abajo, 500 a 999, y títulos altos de 1000 a 2500. Y más de 2.500 altos, ¿no? Entonces, la mayor parte, 70% de estos pacientes tenían anticuerpos neutralizantes en niveles altos, ¿no? Más de 2.500. Y se demostró también que los pacientes que eran de más ancianos y de mediana edad tenían anticuerpos neutralizantes más altos en plasma en comparación a pacientes que eran más jóvenes, por decir, ¿no? Entonces, son algunos hallazgos en estudios que son importantes reforzarlos, porque como dijimos, el tema de la inmunidad todavía es algo que está
en estudio, ¿no? En este tipo de análisis, por ejemplo, se documentó que el 30% de estos pacientes en otro estudio, ¿no?, de 175 tenían títulos muy bajos, ¿no? Y solo 5.7 mostraron algunos por debajo del título de detección. Entonces, como digo, las cohortes varían, el tiempo de la enfermedad también es importante, ¿no? Y usualmente el rol, pues, de los linfocitos, la edad, los niveles del PCR, en este caso de la carga viral, pues realmente hay que ver cómo se va a estudiar esto para evaluar también lo de la vacuna, ¿no? Las normas. ¿Cuáles son las normas mínimas para que se lleve a cabo una evaluación? Entonces, usualmente hay que hacer muestras de comparación, hacer grupo control, ¿no? En este caso, siempre debería solicitarse una PCR para comparar siempre con el estándar de oro, ¿no? En el caso de los tipos de muestra que pueden utilizarse para diagnosticar SARS-CoV-2. Entonces, clásicamente, miren ustedes, es interesante la detección. Si es que uno hace broncofibroscopía y obtiene un lavado broncoalveolar que realmente está muy limitado y tiene sus indicaciones en específico, el VAL pues, te puede dar una detección, hasta un ratio de detección de 93%, es el más alto. Pero en esputo, y sobre todo esto ya se discutía, como les dije, en los primeros meses, puede llegar hasta 72%, el hisopado nasal hasta un 63%. Cuando uno combina hisopado nasal más hisopado faríngeo, puede tener un poco más de rendimiento en este caso, ¿no? El radio de detección aumenta 63 a 70%, equipara lo que es un esputo. Muchas veces se menosprecia porque algunos dicen, no, el esputo no traduce lo que pasa en el tracto respiratorio inferior. Uno, si se pone a leer las guías de neumonía, va a encontrar estudios de validación de muestras de esputo como predictores de lo que está pasando microbiológicamente en el tracto respiratorio inferior. Y el cepillado bronquial y la biopsia, bueno, también 46%, y el hisopado faríngeo solo 32%. Entonces, las dos pruebas al alcance y lo más práctico sería emplear y validar acá sobre todo las muestras de esputo, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que son oligosintomáticos o no tienen muchas secreciones. Y esto, como les digo acá, por ejemplo, incluso se ha propuesto saliva para utilizarlo como un predictor, porque en pacientes que tienen COVID, ¿no? Hay un poco porcentaje de pacientes, sobre todo que tienen enfermedad leve y no producen tos, ¿no? Entonces solamente casi 30% de ellos producen tos, y los otros y los otros 70%, ¿qué es lo que pasa? En este estudio de Hong Kong, lo que vieron es que en pacientes que tenían media edad de 62.5 años, no todos hospitalizados, se utilizó estas muestras de saliva en el día 2 de estar hospitalizados. Y miren que las curvas pueden variar, ¿no?, en cuanto a la detección, pero hubo una buena correlación del resultado del SPUT, de la saliva, con el PCR, en este caso cuando también era positivo o negativo, y con el hisopado nasofaríngeo. Entonces por ahí miren que la detección en saliva, 91.7 tuvieron detección en saliva, ¿no? Entonces miren ustedes que son pruebas que realmente uno tiene que validar y trabajar a futuro en estudios para poder determinar su utilidad, pero ya se ha propuesto bastante esputo. Nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación también, recolectando muestras de pacientes e incluso saliva, ¿no?, para ver y validar este tipo de muestras. Entonces, este es un estudio que demuestra cuánto puede estar prolongado la detección de DNA, ¿no?, del SARS-CoV-2 en el caso de hisopados rectales o anales. Y miren ustedes que en este tipo de ensayos se vieron que el paciente tuvieron entre 5 y 35 días, ¿no? Es decir, el shedding viral puede estar prolongado. Lo hemos visto en pacientes que tienen algún tipo de inmunocompromiso, en pacientes pediátricos también hay bastante de estos tipos, ¿no? Y qué pasa también que hay pacientes que estuvieron con 2 PCR negativos, ¿no? Es decir, un RT-PCR. Para salir, por ejemplo, del aislamiento, un personal de salud, le hacemos 2 PCRs y los 2 PCR salen negativos, ¿no? Y pasada una semana se le vuelve a hacer y sale un PCR positivo. Esto en trabajadores de salud se ha estudiado, se ha reportado, y es una tasa interesante. Habría que ver por qué están saliendo justamente estos PCRs negativos. Puede ser por mala toma de muestra o porque hubo alguna interferencia en el laboratorio, algo que se procesó mal.
En los journals, esta es una publicación del JIT que fue interesante, donde ya se describían algunos casos de meningitis, encefalitis asociadas a SARS-CoV-2, ¿no? Entonces acá uno, si quiere validar una muestra de líquido cefalorraquídeo, tendría que ser principalmente una coordinación con el Instituto Nacional de Salud, pero vean que en estos estudios ya con específicamente alguna selección de primers específicos, sí se detecta presencia de SARS-CoV-2 en LCR. Entonces eso es muy importante, vean ustedes que también puede tener esta validez, ¿no? No solamente eso, sino que ahora muchos, cuando salió este estudio, bueno, es una carta en realidad de investigación donde vio que en un grupo de pacientes varones, ¿no? Que tenían promedios de edad variables, ¿no? Se vio y se detectó en 2 de 23 muestras en semen, ¿no? Entonces, por ahí alguno planteó la posibilidad de transmisión sexual de coronavirus, ¿no? Emulando lo que pasaba en Zika. Sin embargo, esto también, como le digo, tiene que ser validado en estudios prospectivos para ver realmente si tiene algún impacto, ¿no? Imagínense que sea de transmisión sexual, ya estaríamos hablando de una hecatombe, pues no estaríamos ya condicionando a otro tipo de medidas de protección adicionales. Puede ser que en alguno de ellos, solo uno de ellos tuvo presencia de enfermedad urogenital, y con lo cual podría verse alguna falso positivo o con alguna detección de otro tipo de partícula viral de otra afectación, ¿no? Entonces es importante, pero vean ustedes que ya hay este tipo de reportes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veamos cuál es la curva, ¿no? Este es el caso COVID-19 sintomático. Acá iniciamos los síntomas, se detecta el PCR, el hisopado nasofaringio, puedes también tener la detección, miren que en el esputo o el tracto respiratorio bajo, la detección de PCR puede ser hasta un poco más de días, por eso es importante ver esto. Y la detección de anticuerpos, usualmente con las dos curvas, ¿no? Como estamos viendo ya, aparece tanto en simultáneo IgG e IgM, y posteriormente va a haber una caída inicial de IgM, que también puede variar acorde al curso clínico del paciente. Puede estar así o pueden persistir los dos positivos en el tiempo, ¿no? Pero esta es la clásica curva y es lo que se esperaría, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces ya hemos reforzado este concepto. Y el contacto de COVID, pues usualmente puede elevar también los anticuerpos IgM, IgG, ¿no? De un caso positivo, los anticuerpos, ¿no? Más nos puede servir ahí del tipo cuantitativo, como hemos dicho, y con eso podemos valorar cómo vamos. Ok. Vamos a hablar un poco de la utilidad de las pruebas rápidas en Perú y el flujograma ideal, cómo debería ser nuestra aproximación a este tipo de diagnósticos. Entonces sacó en un estudio muy interesante de la Revista Peruana de Salud Experimental, ¿no? Donde el objetivo fue determinar el rendimiento diagnóstico de una prueba serológica rápida que detectaba anticuerpos, la IgG y la IgM, la prueba rápida, como se conoce, ¿no? En relación a lo que tenía el RT-PCR, ¿no? El RT-PCR, que es la prueba molecular, ¿no? Entonces, miren ustedes que acá y bien, porque especifican el tipo de muestra de prueba que se ha utilizado, que es el Biotech, ¿no? Es una prueba de suero plasma de China, ¿no? Entonces, esta prueba, miren ustedes que la mayor parte de pacientes hospitalizados fue una muestra pequeña, era de pacientes varones principalmente, no hubo diferencias en trabajadores de salud, y la mayor parte en casos sospechosos eran mujeres, ¿no? Entonces, en base a esto, se encontró que el rendimiento diagnóstico adicional de sumarle la prueba rápida al PCR fue de 56.8, ¿no? Entonces, como les digo, estamos convalidando lo que ya se mencionó de combinar pruebas, ¿no? Y la sensibilidad de la prueba serológica fue de 43.8 y una especificidad de 98.9. O sea, realmente varían, porque cuando uno compra estas pruebas, lo que te reporta la distribuidora es que sí, tienen una sensibilidad de 90%, 95%, ¿no?
pero realmente es útil este tipo de estudios porque realmente te demuestra lo que está pasando en campo, ¿no? Entonces, ya vieron que también es importante ver la sensibilidad analítica, es decir, hacer la correlación con la prueba del PCR y también mirar las semanas. Si en la primera semana fue 50%, en la segunda semana era 70% y la tercera semana ya decae hasta 50%. Entonces, a pesar de que fue una muestra pequeña, pero fue válida en este tipo de pruebas que utilizó el Instituto Nacional de Salud, de todos se procesaron para ver si había falsos positivos con otros virus, por ejemplo, se testearon virus de VIH, hepatitis, por ahí, y solamente una muestra les dio falso positivo de las pruebas rápidas, me estoy refiriendo a dengue, ¿ok? Entonces esto realmente, bueno, hay que validarlo, hemos tenido gran parte de pruebas que se han dejado de utilizar por la discordancia de lo que manifiesta el manufacturador y la sensibilidad en campo como se está estudiando, ¿ok? Para hacerlo más específico, acá miren ustedes que también hay correlación entre lo que son, por ejemplo, una prueba positiva, pero en pacientes hospitalizados, 2 de ellos nos dieron prueba rápida negativa. Entonces es importante no solamente ver esto, sino por qué pasa, sino también en qué semana de enfermedad se está tratando. Y en trabajadores de salud que fueron positivos de PCR, una prueba rápida fue negativa. Como les digo, hacer correlación es importante para determinar estos puntos de corte, ¿no? Entonces, eso es la sensibilidad analítica, 40% con la prueba rápida de Perú y especificidad mucho más alta, 90%. ¿Quisiéramos tener pruebas más rápidas? Sí, y mucho mejores, con mejor sensibilidad, sí, perfecto. ¿Cuál debería ser nuestro flujo desde la emergencia entonces, ¿no? Para que podamos determinar esto. Imagínense, si es que el paciente está sintomático e inician los síntomas, entonces nosotros podríamos tener este algoritmo. Si son menos de 5 días, lo que vamos a necesitar es que el paciente deje una muestra de suero, de plasma en simultáneo para no estar pinchándolo nuevamente y a la vez también poder procesar. Obviamente el VAL es una muestra soñada, no lo vamos a tener, y la secreción nasofaringea y esputo van para PCR. O sea, el método ideal debería ser procesar nasofaringeo y esputo. Acuérdense que puede haber buena correlación incluso hasta con saliva en menos de 5 días y ir guardando la prueba. Entonces, tú le tienes que decir al laboratorio de microbiología, hazme el diagnóstico de COVID, ¿no? Debería funcionar así, porque ellos deberían implementar estas pruebas, esta estrategia en los hospitales de hacer combinación de pruebas, ¿no? Entonces, perfecto, procesamos el RT-PCR, ¿no? La prueba en tiempo real. Si es positivo, nos da el diagnóstico de COVID, y si es negativo, podríamos pasar con esta muestra de suero y plasma que ya obtuvimos, a hacerle el ELISA o la quimioluminiscencia, ¿no? Que te va a detectar estos anticuerpos de una manera cuantitativa. Entonces ya tienes una primera muestra. Si sale positiva esta muestra, ya puedes tener diagnóstico de COVID. Recuerden que para pacientes severos, como mencionamos, los títulos de anticuerpos podrían elevarse mucho más antes. Y si tenemos posibilidades de detectarlo con una prueba que tiene mucha más sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo como el CLIA o la quimioluminiscencia, lo ideal sería procesarlo a través de estos métodos, ¿no? Y si es negativo este ensayo, podríamos procesarle nuevamente una prueba del PCR. Repetirle el PCR si es que tu cuadro es clínico, lógicamente es muy acercado a eso, y ver eso, ¿no? O correrle otro panel, porque también pueden haber diferenciales. Hemos tenido grandes cantidades de pacientes que son hospitalizados porque la tomografía, bueno, tiene un compromiso intersticial, el paciente está en insuficiencia respiratoria y lo meten a una sala de COVID. Pero si no tenemos diagnóstico confirmado, obviamente, uno puede presumir, lo estoy metiendo en una sala y puedo infectarlo más bien de COVID. Y nos ha pasado. En el caso del diagnóstico por PCR negativo, prueba rápida negativa, tuvimos algunos pacientes que fueron, por ejemplo, influenza positivo. Entonces es importante en qué momento hacer tu sospecha y ver esto, pedir tal vez la opción de otros paneles moleculares. Nos estamos yendo al mejor de todos los escenarios donde realmente podríamos contar con todo. En una situación de contingencia, en una situación de emergencia, realmente no tenemos nada de esto. Este es primer mundo, pero debería ser el algoritmo nacional de esta manera.
Y miren ustedes que si es más de 5 días, igual el mismo algoritmo se guardan las muestras de esputo, se manda la muestra de secreción nasofaringea y de plasma, ¿no? La mayor parte de médicos a veces en la emergencia opta por decir, no, ya solamente prueba rápida, ¿no? Pero y la prueba rápida todavía puede salir negativa, ¿no? Entonces, si uno tiene el IgM en esta situación, se guía y ya tienes un diagnóstico de COVID, no solamente el IgM, sino que acá también podríamos tener un IgG en fase inicial, ¿no? Y muchos acá confunden, no, ya es pasada, ¿no? ¿Y por qué solo salió IgG entonces, ¿no? Entonces, y ahorita está con insuficiencia respiratoria, recién está haciendo la infección. Entonces, esto es importante determinar. Y si es negativo, ya tuviste la prueba, ya tienes el esputo y la secreción nasofaringea y tienes el resultado rápidamente, en menos de 24 horas, y podrías confirmar si es que tu prueba en suero fue negativa, ¿no? Entonces, como les digo, las pruebas son complementarias y si es negativo el segundo PCR, pues se puede hacer el diagnóstico en una segunda prueba o buscar otros diagnósticos alternativos como paneles moleculares. Entonces, en el paciente sintomático, eso es algo muy importante. Entonces, sumen pruebas diagnósticas, como les digo. Si, por ejemplo, la sensibilidad o la detección en una primera semana con PCR fue de 51.9%, sumando PCR y IgM ELISA, podemos llegar hasta un 98.6%. Para su práctica privada, ¿no? Esta es una calculadora muy interesante que habla acerca del valor predictivo positivo, la prevalencia y la sensibilidad de la prueba. ¿Recuerdan el estudio del INS donde dijimos que la sensibilidad en campo era de 43% y la especificidad es del 98%? Miren ustedes que esto lo he extraído de los datos, por ejemplo, que están acá en Lima y Callao, donde la prevalencia del estudio que hizo CDC nos dice que es 25%. Eso quiere decir que falta un 75% de la población que se contagie, digamos, no más de un 50%, 60% podrías hacer la llamada inmunidad de rebaño. Sin embargo, miren, para pruebas positivas, calculando todo esto nos da un valor predictivo positivo de 87.8. Quiere decir que a aquellos que les salió el resultado positivo con esta prueba rápida que utilizamos, realmente confirma hasta en un 87.8%. Entonces puede haber realmente algo de aproximación, ¿no? Recuerden que estos valores predictivos positivos son afectados directamente por la prevalencia de la enfermedad. Entonces vamos a tener algunas alteraciones. Y si miren un test 2 que tuviese una sensibilidad del 80% y una especificidad de 96%, aún así tenga una sensibilidad y especificidad alta, con esta prevalencia el valor predictivo positivo sería muy cercano, ¿no?, al valor que estamos encontrando acá. Entonces importa mucho la prevalencia de la enfermedad, nos interesa bastante y vean ustedes que se puede acercar. Pero cuando uno combina, ¿no?, ambos test, es decir, podrías combinar en el diagnóstico una prueba molecular más una prueba en este caso para el test 1, test 2, el rendimiento va a ser mucho mayor, como les decía, 99.3. Estos datos es una aplicación que se baja directamente, ahí tienen el link para que puedan hacer su juego con cómo se modifica y de paso repasan un poco de salud pública. Okay. Lo que hacemos entonces, finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Viene el médico tratante, pide una orden de test, pides una prueba rápida, o pides un PCR, o dices IgM, no lo sé, llamas al laboratorio de microbiología y se acabó tu labor, ¿no? Entonces ya el médico del laboratorio viene y te dice, bueno, me han pedido PCR, me han pedido IgM, y hago mi orden, ¿no?, bonito, le tomamos la muestra y le doy el resultado al médico tratante, ¿no? Entonces eso es lo que se hace acá, pero lastimosamente pues el que viene del laboratorio no sabe en qué semana está, no sabe qué muestra va a tomar, si puede recopilar alguna otra muestra. Idealmente en un centro particular pues esto nos lleva a la catástrofe, ¿no?, porque muchos se guían y el laboratorio tiene que ser guiado también por la decisión de los clínicos. Esto lleva al desastre, ¿ok? ¿Qué deberíamos hacer? Que el médico tratante le pida al laboratorio de microbiología, hazme el diagnóstico de COVID, ¿no? Entonces el encargado va,
y ya toma el kit de estas pruebas que como hemos dicho, hace el test rápido, valora PCR o inmunocromatografía o quimioluminiscencia, y ellos son quienes hacen el feedback mucho más temprano y puede recuperar pacientes así. Entonces, combinación de pruebas es lo mejor que se puede hacer en este tipo de escenarios. Solamente para que vean ustedes acá algunas propuestas de métodos diagnósticos. Esto es un resumen de lo que fue algún curso de actualización de EPICA en Cayetano Heredia hace poco, donde se están probando la sensibilidad en un solo paso de la detección de RNA derivados por isotérmicos, ¿no? Entonces, acá se hacen termociclados en específico, se miden con otros primers, se buscan este tipo digamos, de reacciones a través de RNA polimerasa específica, una T7 llamada, y nos dan resultados de alta sensibilidad y alta especificidad, ¿no? Entonces, digamos, estas pruebas se van a utilizar, se están haciendo, las LAMPs sobre todo. Miren ustedes también, acá tienen una prueba que utiliza otro tipo de cebadores, ¿no? Recombinasa, proteína SSB, polimerasa, y tienen mucha, ya no solo la sensibilidad, sino también especificidad analítica, ¿no? Entonces se compara acá un Quick PCR con un Lateral Flow, por ejemplo, ¿no? Para ver este tipo de resultados. Son proyectos que se están utilizando, pero que son de todas maneras muy útiles que los conozcan. Entonces, vamos a pasar a algunas conclusiones de lo que hemos hablado. Estamos aprendiendo en COVID, ¿no? Esto se ha roto esquemas de diagnóstico y hemos visto que la IgG se puede elevar mucho antes que la IgM. En pacientes críticos puede persistir por meses. Hemos visto que hay pruebas de PCR que pueden ser persistentemente positivas y no nos explican, no nos dicen que el virus, pasado un cierto tiempo, que eran los 10 días que especifiqué, no necesariamente van a tener estas pruebas positivas, no por partículas contagiantes, sino por virus desnaturalizado que simplemente está detectándose, ¿no? En los primeros 5 días, recuerden que hay un valor superior de PCR, pero sí es importante que ustedes tengan y recuperen muestras conjuntas. Un test combinado puede ser un esputo, un hisopado nasofaringio, ya vieron la rentabilidad de cada uno de ellos, pero siempre guardando una muestra de suero para que sea procesado, idealmente con una prueba que es con el metaanálisis, lo mejor que se ha visto, que es un CLIA, ¿no? Que es una electroquimioluminiscencia. Ese test se utiliza para otras pruebas, lo utilizamos bastante para diagnóstico de VIH, por ejemplo, y nos da una muy buena correlación, ya han visto en este estudio, con la sensibilidad y la especificidad muy altas, ¿no? Más de 5 días los anticuerpos IgM tienen mejor valor diagnóstico que la PCR, pero también guarden una muestra de PCR, porque hemos visto que en pacientes sintomáticos puede estar persistentemente positivo, y si es de esputo también puede estar por más días, incluso hasta 2 semanas, ¿no? Entonces ahí las pruebas combinadas son de elección. Control de calidad de cada kit. Pregunten cuando compren las pruebas su laboratorio qué sensibilidad tiene esta prueba, ¿no? Y hagan la sensibilidad en campo, valoren, recolecten una muestra de pacientes y especifíquennos cuánto es su sensibilidad, ¿no? Real. Nos dicen 90% y realmente, como vieron en el estudio del INS, nos sale 40%. La mejor prueba diagnóstica es aquella que es capaz de complementarse, eso ya lo hemos mencionado. Seleccionamos bien la muestra, no vas a pedirle de rutina un PCR de orina, no le vas a pedir una muestra de PCR de líquido cefalorraquídeo a un paciente si tienes estos diagnósticos, sin antes consultar y validar y cómo se hacen este tipo de muestra. El volumen de la muestra es importante también para tener un mejor rendimiento. Y no confundir la sensibilidad del análisis, la que te viene en el inserto, con la sensibilidad clínica, ¿no? Recuerden ustedes que estas sensibilidades se pueden alterar por las semanas de presentación y es importante que recuerden. Acá vamos a recordar 2 cosas. Las pruebas que detectan anticuerpos, ¿no? Es decir, nos van a servir bastante para establecer una vacuna, ¿no? Nos van a decir qué tanto estamos protegidos con la vacuna y cuánto tiempo podemos tener. ¿Nos podrían ayudar en detectar alguna infección pasada? Sí, a futuro tal vez, cuando ya estos anticuerpos, pues sobre todo cuando son medidos cuantitativamente por métodos de quimioluminiscencia, sí, pero si te toman una prueba rápida, las que hacen inmunocromatografía y son unas pruebas simplemente te dicen sí, no, pues no nos ayuda en eso, ¿no? Siempre pedir
cuantitativamente. Lateral flow es el método que se utiliza de rutina, como hemos visto, ¿no? Para ver con el papel, con la inmunocromatografía. Es la prueba que más está diseminada acá en Lima, en Perú. Tienen limitada sensibilidad, ya hemos recordado que tienen hasta 40%. Aparece anticuerpos. Miren que en algunos laboratorios solamente se puede medir la M, la A y la G. Esto ya hemos visto que puede variar. La rutina es que creamos que siempre es la M antes que la G, ¿no? Pero acá hemos visto que pueden aparecer juntas o incluso la G con títulos más altos, ¿no? Si es más de 5 días puede tener más valor de IgM, lo pueden recordar así porque es lo tradicional, pero ya hemos visto que COVID rompe esquemas. Epidemiológico nos sirve para hacer estudios de campo y ver las prevalencias también, ¿no? Con prueba rápida, pero siempre correlacionando con la semana. Donantes también, porque tienen que tener un título en específico para determinar quiénes pueden ser donantes, sobre todo de plasma de convaleciente. Investigación nos sirve bastante para ver y son pruebas de complemento a las pruebas moleculares. La mnemotecnia es VillaMedic para que puedan recordarlo, ¿ya? Esa es la utilidad de los anticuerpos. Y las pruebas moleculares de COVID, ¿cuál es su utilidad? Son el gol estándar, tienen alguna especificidad, acuérdense que van con el gen, pueden ser gen ORF, envoltura, ¿no? NS2, las partículas que detectan, y una especificidad alta, ¿no? Y pueden detectar, como les dije, ORF, son un método confirmatorio, pueden ser más útiles en esputo que en hisopado faríngeo, sirven para terminar el aislamiento, sobre todo en situaciones muy particulares, ¿ya? Ahora ya se pueden basar simplemente con la estrategia de CDC, con síntomas, son en tiempo real, real time. El inicio, usualmente la utilidad va a ser menos de 7 días, acuérdense que en esputo puede ser en algunos días más, sobre todo en pacientes que están críticos o sintomáticos, y es un método automatizado, por lo general la máquina lo hace todo cuando está un laboratorio muy bien implementado y tengan este tipo de análisis adecuados, ¿no? Entonces, para pruebas moleculares, su mnemotecnia, geometría, y para pruebas que detectan anticuerpos, VillaMedic. Ok, infodemia. En infodemia es un término que se utiliza para decir mala información. Y este cuadrito yo lo he visto muy diseminado por todos lados. Y a mí voy a detectar algo que es IgG positivo, ya me dice infección pasada y curada, ¿no? Hoy día llegó mi paciente saturando 92, tiene una IgG positiva y está a punto de entrar a ventilador mecánico. ¿Cómo interpreta esta IgG? ¿Una infección pasada y curada? No, pues rompe el esquema el COVID, ¿ok? Final de la infección cuando tiene un PCR positivo y un IgG, no necesariamente, no. Todavía el determinar la inmunidad no está específico. Fase activa de la infección. Acuérdense que la fase activa te puede detectar principalmente el PCR, pero una persistencia de PCR no necesariamente es partícula infectante. Ya no necesariamente es partícula infectante. He tenido pacientes, perdón, ya sé que todo es falso, pero acá pacientes que tienen PCR positivo, 3 meses después de haber estado en COVID, tienen IgM positivo, y para mí, la interpretación de esto es una infección pasada, ¿ok? Y no es una fase activa de la infección. Entonces tengan mucho cuidado, este tipo de cuadritos es común. Puedes tener todo esto negativo y al final el paciente está en ventilador mecánico, pasan los días, recién no hubo mucha inflamación, pero hubo baja respuesta de interferón, ¿no? Y al final el paciente a los 2 días o 3 días le repites la prueba y tienen un PCR positivo, y recién a las 2 semanas empieza a salir el IgG positivo. Entonces tengan mucho cuidado, porque este tipo de situaciones o este tipo de interpretaciones puede ser muy útil, pero yo no lo interpreto de esa manera, y varios de los colegas que estamos trabajando en esto sabemos, los que vemos pacientes sabemos cómo interpretar. Ok, entonces todo esto falso, y este es el mito que quiero romper en COVID. Gracias a todos.
Hola colega, ¿qué tal? Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Mi nombre es Antonio Cabrera y si te gustó el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal, no te olvides de darle like y sobre todo de activar la campanita de notificaciones. Esto te va a servir para más adelante, por ejemplo, cuando la academia lance un nuevo video o tal vez cuando haya una próxima actualización tal vez de un tema. Obviamente pues nosotros como siempre y como es de costumbre la vamos a estrenar. No te olvides de etiquetar tal vez ahí a tu amigo. Recuerda que la información que mandamos es súper actualizada y obviamente pues si a ti te sirve, a tus demás colegas también. No te olvides de recomendarnos y de seguirnos en nuestras redes sociales. Cuídense, abrazos virtuales para todos y con nosotros será hasta un nuevo video.